Bienvenidos al podcast de Honduras Verifica. Hola amigos, les saluda su servidora Georgette Pérez y estoy en compañía de Stephanie Figueroa para hablar acerca de un tema muy importante en la vida de los católicos y es la Cuaresma. Para saber más acerca de este tiempo, qué representa, pero sobre todo cómo es el tiempo de preparación. ¿Cómo estás, Stephanie? Hola Georgette, muy bien, pero también estamos en compañía del sacerdote Rodolfo Varela de la Arquidiócesis de Tegucigalpa. Qué gusto tenerlo en esta nueva emisión del podcast de Honduras Verifica. ¿Cómo está, padre? Todo bien, por gracia de Dios. Es un honor para mí poder compartir con ustedes este tema de gran importancia para toda la feligresía católica y en esta preparación para la Semana Santa. Así es, padre, pero ¿quién mejor que usted para explicarnos qué es la Cuaresma? La Cuaresma es un tiempo de preparación para poder vivir la Semana Santa y la Pascua, donde nosotros estamos invitados a realizar ciertos tipos de penitencia, como ser el ayuno, la oración y la limosna, para tener una buena preparación hacia la Pascua. ¿Cuándo comienza y cuándo termina este tiempo litúrgico de conversión? Este tiempo de conversión inicia el miércoles de ceniza de cada año y finaliza el jueves por la mañana de la Semana Santa. Padre nos dice que comienza el miércoles de ceniza, pero ¿qué significado tiene este día? ¿Qué es la ceniza? La ceniza es un signo que nosotros utilizamos para recordar la fragilidad del ser humano. Por eso el sacerdote, cuando impone la ceniza sobre las personas, dice esta frase: del polvo vienes y al polvo volverás. O puede utilizar la otra frase: arrepiéntete y cree en el Evangelio, haciéndole ver su fragilidad ante el pecado. Se habla que este tiempo es importante para hacer ciertos sacrificios, pero ¿por qué ayunar, orar y dar limosna durante la Cuaresma? Esta pregunta es interesante y espero ser claro para que la gente pueda comprender qué significan justamente estos tres actos. Con el ayuno, nosotros fortalecemos un don del Espíritu Santo llamado dominio propio. Cuando nosotros aprendemos a controlar un instinto tan primario como el del hambre, aprendemos a controlar nuestra lengua, que pareciera fácil controlar la lengua, pero no es así. ¿Cuántas veces nosotros mentimos, decimos malas palabras, groserías o lastimamos a las personas y después recapacitamos que eso no fue correcto? Y es que muchas veces no tenemos dominio sobre la lengua, no nos dominamos a nosotros mismos. Pero el ayuno justamente sirve para eso, para tener control sobre nosotros mismos. Y así entonces el ayuno va a purificar nuestras palabras y va a mejorar la relación con uno mismo. La oración va a servir para purificar los pensamientos. En lugar de estar pensando en el mal, en el pecado o mal del prójimo, estaremos pensando en Dios, porque la oración normalmente la hacemos en nuestro interior, en nuestros pensamientos, hablando con Dios. Y entonces la oración purifica pensamientos y mejora relación con Dios. Y la limosna va a servir para purificar nuestras acciones. En lugar de hacer el mal, vamos a hacer el bien compartiendo alimentos o cualquier bien material con el más necesitado. Y así purificamos nuestras acciones y mejoramos la relación con el prójimo. Vean que estos tres elementos purifican palabras, pensamientos y acciones. Mejoran la relación con uno mismo, con Dios y con el prójimo. Qué interesante, padre. Y haciendo un paréntesis ahí en la pregunta que Stephanie le hizo, ¿de qué manera nosotros podemos ayunar? Porque he escuchado que hay muchas formas de hacerlo. El ayuno que pide la Iglesia de forma obligatoria
se hace miércoles de ceniza y viernes santo. ¿En qué consiste este ayuno? En omitir 2 tiempos de comida. Normalmente nosotros hacemos 3 tiempos de comida, desayuno, almuerzo y cena. Pues estos 2 días es obligatorio omitir 2 de estos tiempos. Yo recomiendo que se omita el desayuno y la cena para que a mitad del día tú puedas consumir algo y soportar el resto del día. Y estos 2 días, además, las comidas que dejas de ingerir, la idea es que las compartas con personas necesitadas, personas de la calle que no tienen qué comer, para que ahí tú también estés practicando la limosna. Y el tiempo que utilizarías para comer, lo utilices para la oración, y así cumples con el ayuno, la oración y la limosna en el mismo día. Qué interesante, padre. Estos datos yo creo que de alguna u otra forma van a ayudar a muchas personas que sí, quizá pertenecen a la religión católica, pero que de alguna u otra manera desconocen estos aspectos. Padre, ¿se podría considerar la cuaresma como un tiempo o una jornada de misericordia? Sí, ciertamente todo el año nosotros deberíamos ser misericordiosos como el Padre, pero la cuaresma es un tiempo donde hacemos mayor énfasis tanto en la misericordia de Dios como ejemplo para nuestra propia misericordia. Recuerden que la palabra misericordia bien es una palabra compuesta miseria, cordia, corazón, es decir, sentir con el corazón la miseria del otro, no para señalarlo o para sentir lástima, sino para ser empáticos con esas personas y poder ayudarles desde nuestras posibilidades. Muy bien, padre. Ahora bien, se habla de la abstinencia durante la cuaresma. ¿Podría explicarnos más sobre esto? La abstinencia se pide durante todos los viernes del año y muchas personas piensan que la abstinencia es solo durante la cuaresma. Sí, en la cuaresma se hace un mayor énfasis, pero en realidad la abstinencia de carne se debe hacer todos los viernes del año. Es decir, los viernes no se debe de consumir carne roja o carne de ave. Esto también para contribuir al dominio propio, a fortalecer este fruto del Espíritu Santo, que es el control de nuestro propio cuerpo, y también para poder compartir estos alimentos que no consumimos con los más necesitados. Qué interesante todo esto, padre, pero me gustaría hacerle una pregunta. Al escucharlo, o muchas veces como católicos, quizá esto se siente realmente como la palabra lo dice, como un sacrificio y quizás decimos, no, prefiero asistir a las procesiones, prefiero orar, pero ¿considera usted que sí es realmente importante ayunar, dar limosna y oración y no solamente quedarnos, como quien dice, acomodados a solo uno? Si nosotros practicamos una devoción de procesión sin una piedad auténtica hacia el prójimo y hacia la mejora de nuestra propia imagen, de nuestro propio ser y de nuestra propia santidad, no estamos creciendo y avanzando en el camino que Dios nos indica. Dios no es comodidad. Dios siempre nos invita a esforzarnos. Si ustedes no van a encontrar ningún pasaje de la Biblia donde Dios diga, y Dios vio al Aragán rascándose la barriga y le dijo, siervo mío, ven a trabajar conmigo. Dios llamó a todos sus profetas, a todos sus siervos, que eran ya hombres y mujeres trabajadores. Así que Dios nos invita a esforzarnos. Dios no es comodidad. Así es, padre, totalmente de acuerdo. Adelante, Stephanie. Padre, ¿este sacrificio con qué fin lo hace la feligresía católica? ¿O es algo que se tiene que hacer como parte de la preparación? Este sacrificio siempre tiene que ayudarnos a crecer, pero como dice el Señor Jesús en uno de sus evangelios, misericordia quiero y no sacrificio. Un sacrificio que no te lleve a ser misericordioso tampoco sirve de mucho, porque entonces vas a estar cumpliendo por cumplir, y no se trata de cumplir por cumplir, se trata de tener ciertas prácticas penitenciales y de sacrificio para tú ser una mejor persona. Siendo tú una mejor persona, la sociedad va a ser mejor y vas a marcar la diferencia en un ambiente marcado por la desigualdad y la iniquidad.
Padre, estamos muy cerca de la semana mayor, una semana muy importante, pero previo a eso tenemos el Domingo de Ramos. ¿Qué significa este día, Padre? El Domingo de Ramos es el día que inaugura la Semana Santa y que nos hace recordar lo que va a vivir o lo que vivió nuestro Señor Jesucristo cuando entra a Jerusalén, que es recibido con gran alegría, pero rápidamente es acusado injustamente para padecer, morir y después resucitar al tercer día. El Domingo de Ramos es un día de alegría, porque es donde nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, pero también es un día de reflexión para recordar cuántas veces nosotros podemos reconocer a Dios con alegría, con gozo, y un momento después estar traicionando sus mandamientos, sus palabras, sus preceptos. Usted en su función como sacerdote, bueno, y los demás miembros también de la iglesia, ¿qué esperan durante este tiempo? Esperamos que la feligresía pueda vivir auténticamente un tiempo de santidad. Por eso se llama Semana Santa, para que nosotros crezcamos en santidad y nos acerquemos más al Señor. La santidad consiste en estar cerca de Dios. Mientras más cerca de Dios estamos, más santos seremos, y mientras más santos somos, más cerca de Dios estamos. Padre, yo considero que es hablar acerca de estos temas previo a la Semana Mayor que ya se viene, es muy importante porque como le mencionaba antes, hay muchos católicos que quizá desconocen muchos aspectos que son importantes y que deberían de tenerlos presentes, y es importante que lo vivan en formación y preparación. ¿Es así? Y es por eso que yo agradezco este tipo de espacios para poder hablar a la feligresía católica sobre estos temas y poder explicar muchas cosas que se explicaron en la catequesis de primera comunión o de confirma, pero quizás por el tiempo se han olvidado o no se puso la atención suficiente. Y pues es bueno estar recordando esto para encontrar el sentido y la razón del por qué se hacen estas cosas. Sí, padre. Como le decía, o también podría ser que hay muchos católicos que formar parte de la religión ya pues en su mayoría de edad y quizás no pasaron por la catequesis, no han sido bautizados y todo eso. Así es, y es importante entonces este tipo de programas, este tipo de espacios, para que ellos vayan conociendo y profundizando en su fe. Sí, padre. Para poder continuar, me gustaría preguntarle si para estar listos, para estar preparados para esta semana muy importante, para la cuaresma, es importante tener en cuenta ciertos aspectos personales. Sí, durante este tiempo de Cuaresma que ha ayudado a preparar para vivir la Semana Santa, se pide también que los feligreses puedan acudir, en la medida de lo posible, al sacramento de la reconciliación para poder ordenar su vida, poner su vida en orden. Para esto sirve el sacramento de la reconciliación, para ordenar nuestra vida y arreglar las cuentas pendientes que tenemos con Dios. Padre, ¿cómo ver o cómo valorar este tiempo y no verlo solo como una tradición como suelen hacer muchas personas? Las tradiciones son hermosas y son parte de la identidad de los pueblos y de las culturas. Pero una tradición que no se entiende, que está cargada de signos con significados, si no son descifrables estos significados, se vuelven tradiciones vacías. Es por eso que es importante que los católicos se pregunten el porqué de cada tradición. Por ejemplo, yo recuerdo que la primera vez que fui a una procesión del Santo Entierro en el centro de la capital, cuando pasaba el anda por las alfombras de acerrín, que son muy bonitas, una vez que pasaba el anda, ya la alfombra quedaba deformada, pero la gente se reunía para recoger el acerrín. Yo no entendía por qué hacían eso. Me acerqué a una señora y le pregunté, ¿por qué está recogiendo el acerrín? Y lo metí en una bolsita. Ah, porque la imagen ya pasó y ahora es acerrín bendito. Y solo eso me dijo. Cuando me dijo eso, yo no entendí.
y que tiene, no entiendo qué se hace con acerrín bendito, porque yo entiendo que con el agua bendita se pueden hacer muchas cosas, bendecir objetos, recordar nuestro bautismo, eh, eh, pedir la protección de Dios. Y yo, ¿qué se hace con acerrín bendito? Pues más adelante miré a otro señor que tenía varias bolsas y en cada bolsa metía un acerrín de diferente color. Y le volví a preguntar, ¿por qué está recogiendo el acerrín? Ah, es que como ya pasó la imagen, me dice Landa, el acerrín queda bendito y con este acerrín nosotros hacemos el nacimiento de Navidad. Cuando él me dijo que con ese acerrín hacían el nacimiento de Navidad, me quedó más claro. Ah, ahora veo la utilidad que tiene el acerrín que están recogiendo. Y es que, claro, parte de nuestra tradición y cultura es que para Navidad se hacen en muchas casas los nacimientos y ponen como base acerrín. Sí, padre, realmente que muchos católicos pues ven con sentimientos diferentes, se podría decir, cada una de estas cosas, ¿verdad? Pero como usted lo menciona, pues realmente al encontrarse estas personas, pues tenía mucho sentido lo que hacían. Padre, se trata este tiempo de cuaresma de reflexión, de preparación, pero ¿para qué estar listos, padre? Siempre hay que estar listo y el Señor nos pone muchas parábolas en el Evangelio sobre este estar despiertos, estar en vigilia, estar atentos porque no se sabe el día ni la hora que el Señor vendrá. Y es que nadie sabe el día ni la hora tampoco en que el Señor te llamará a la vida eterna, a la otra vida. Ustedes saben que no todas las personas llegan a una edad avanzada. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido familiares que mueren jóvenes, niños o adultos jóvenes? No se sabe el día y la hora en que vamos a ser llamados de este mundo y por eso nosotros siempre debemos de estar atentos, creciendo en santidad, reflexionando, mejorando como personas en este camino hacia la santidad. Así es, padre, totalmente de acuerdo. Este es un tiempo que Dios permite que el católico, los católicos lo puedan vivir y yo considero que esta preparación la debemos vivir, padre, con mucho entendimiento, no solamente como una costumbre, como lo mencionábamos antes, hacerlo con amor y con mucha perseverancia. Padre, pero para cada día se podría decir que es un día de crecimiento, de preparación. ¿Es así? Cada día. Por eso también muchas páginas católicas tienen la costumbre, desde que existen las redes sociales, de crear lo que llaman un cuaresmario. ¿Qué es un cuaresmario? Es un calendario, un propósito o un reto cristiano para hacer cada día de la cuaresma. Y así, tú tienes un propósito claro cada día de la cuaresma para crecer en santidad y para ofrecerle al Señor. Como por ejemplo, te dicen hoy viernes eh, 30 de marzo, 31 de marzo, o hoy jueves 24 de marzo, o cuando inicia el miércoles de ceniza, vas a hacer donación de ropa. Otro día te dice, vas a compartir un plato de comida con tu vecino. Vas a compartir bolsas con agua para trabajadores que están asoleados, por así decirlo. O diferentes retos que presentan estas páginas para que día a día nosotros podamos crecer en santidad. Padre, y que Dios nos da la posibilidad, se podría decir así, de hacerlo, o sea, nos da la opción de hacer cosas muy pequeñas, porque yo creo que aquí aplica una frase que nadie es tan rico para no necesitar ni tan pobre para no dar. Ciertamente, ciertamente, nosotros podemos compartir hasta un vaso con agua, ya con eso nosotros podemos ayudar a una persona que está sedienta. De hecho, es una de las obras de misericordia que se encuentra en el Evangelio, dar de beber al sediento. Todos podemos, creo, compartir un vaso con agua con alguien que esté sediento. Y todos Sí, podemos compartir la comida por poca que sea. Yo he visto tantas personas con poca comida y que aún teniendo poco y sabiendo lo poco que tienen, la comparten con los demás. sí, Padre. En lo personal, yo incluso ahí también puedo ver la misericordia de Dios para nosotros sus hijos. Ciertamente.
Dios actúa de formas misteriosas y a veces nos catequiza con quien menos esperamos. Totalmente. Qué importante todo esto que nos está platicando el Padre. Esperamos que todas las personas que vayan a escuchar este podcast les sirva de algo, ¿verdad? Bueno, y ahora, ya que nos ha platicado sobre todo esto, ¿cuándo termina la Cuaresma? La Cuaresma termina el Jueves Santo por la mañana con la celebración en la mayoría de lugares lo que llaman la misa crismal. Es una Eucaristía especial donde el obispo de cada diócesis se reúne con todos los sacerdotes para consagrar 3 tipos de aceite: el Santo Crisma, el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos. Estos aceites se utilizan en los diversos sacramentos de la Iglesia. El Santo Crisma y el óleo de los catecúmenos se utiliza en el bautismo. El Santo Crisma también se utiliza en la confirmación y en la ordenación de sacerdotes, y el óleo de los enfermos en el sacramento de la unción de los enfermos. Esta es la última actividad de Cuaresma, el jueves por la mañana. Qué interesante, Padre. Es muy importante en este podcast mencionar lo que dice la cita bíblica Juan 3, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Padre, ¿le gustaría mencionar algo acerca de esto? Este versículo de la Biblia es para que nosotros nos demos cuenta del amor de Dios. Y ustedes pueden buscar un video en internet, en las redes sociales, sobre este versículo justamente. Pongan el versículo y pongan después maquinista de tren. Y es un video que ejemplifica un poco lo que Dios hizo por nosotros. De un maquinista que tenía un hijo, cual amaba y que a veces llevaba su trabajo. Y el trabajo de este maquinista era bajar el puente o subir el puente en determinadas horas para que el tren pudiera pasar o los barcos pudieran pasar por el río. Pero en un descuido, este hombre pierde de vista a su hijo y su hijo se va a jugar justamente en las máquinas que hacían el cambio para elevar o bajar el puente a la hora de pasar el tren. Y en eso venía el tren y el hombre tenía que bajar el puente, pero al bajar el puente sabía que su hijo iba a morir aplastado. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran bajado el puente sacrificando a su hijo? ¿O hubieran sacrificado a toda la gente que iba en el tren para salvar a su hijo? Al final, Dios sacrifica a su hijo por nosotros. Eso es lo que hace el Señor. Da a su hijo único. Ese es el amor de Dios. Entrega a su hijo por la salvación de cada uno de nosotros, y es algo que nosotros tenemos que reflexionar para valorar el amor de Dios en nuestras vidas. Amén, Padre. Padre, me gustaría que le enviara un mensaje a toda la comunidad católica. Toda la comunidad católica, yo les invito a que profundicen en la fe y, como dice el Salmo, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Ustedes hagan la prueba con Dios en profundizar en la fe. Díganle al Señor: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Quiero conocer a profundidad mi fe católica para poder vivir todos estos signos con el significado correcto y así caminar en santidad. Así es, Padre. Dios nos da todos los días la oportunidad de podernos acercar a Él, ya sea que en la juventud no lo hicimos, pero sí en la vejez. Yo creo que cada día es un buen día para acercarnos a Él y, como lo dice usted, pedir que nos aumente la fe. Mientras haya vida, hay posibilidad de alcanzar la santidad. Amén. Así es, muchas gracias al Padre Rodolfo Varela de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, quien nos ha compartido esta valiosa información sobre el tiempo de Cuaresma. Creo que muchas personas desconocíamos muchas cosas y qué mejor que informarnos en estos momentos, pues estamos ya a solo un día de que comience la Semana Santa. Agradecemos su tiempo y su compañía en este espacio de Honduras Verifica. Muy bien, gracias a ustedes por este espacio para poder
informar y formar a la feligresía católica, y pues que el Señor les bendiga y continúen con su labor. Hasta la próxima. Has escuchado el podcast de Honduras Verifica.